Hola, buenas a todos. Bienvenidos otra vez a una página de Un ataque de historia. Y seguimos con nuestra temática de tratar de hacer un espacio a la memoria de los libertadores de la América durante el siglo XIX. En esta ocasión nos tocaría hablar de un personaje del cual no se habla mucho y que no se le considera en el oficialismo como el libertador de México o el creador de la nación mexicana realmente, siendo que es él precisamente el que logra que surja como tal la nación mexicana. Y es el prócer, digamos, Agustín de Iturbide. Agustín de Iturbide, que es, según algunos de sus biógrafos, es más bien el antilibertador. Es un engorro, pues. Es un hombre que hasta hoy los mexicanos en general prefieren no considerar como el fundador de la nación, pero es incuestionable que sí creó la nación mexicana. Y cosa notable en un país con historia tan sanguinaria y tan violenta. Lo hizo en gran parte sin derramamiento de sangre. En general, los mexicanos adjudican el título de libertadores a dos sacerdotes, Hidalgo y Morelos, que trataron en vano de hacer lo mismo, pero en medio de una indescriptible carnicería. En 1809, a los 26 años, Iturbide dio por primera vez un modesto salto a la fama, a la vida pública, en su condición de un oficial realista que denunció una conspiración independentista que se iba preparando en su natal Valladolid. La trayectoria de la carrera de Iturbide fue la más breve y meteórica de todos los libertadores americanos. Un simple oficial del ejército en 1821, 7 meses después, era el libertador de la Nueva España, un territorio más extenso de lo que hoy es Estados Unidos, y solo 8 meses más tarde su emperador. Y a los 10 meses se vio forzado a abdicar y 15 meses después fue ejecutado de la manera más ignominiosa. Entonces, realmente fue como un cometa, ¿no? A ver, fechas, algunos datos biográficos de don Agustín de Iturbide. Agustín nace en Valladolid, hoy Morelia, población ubicada al oeste de la Ciudad de México, en 1783. Era hijo de una familia criolla, moderadamente rica. Es probable que haya disfrutado de una sociedad placentera, de terratenientes locales, ¿no? Y que haya tenido una relación buena con los padres que vivían con mucho desahogo, ¿no? Es muy posible suponer que no sufrió ninguna de las aflicciones que experimentaron otros libertadores en otras circunstancias, ¿no? A los 14 años, el muchacho, que tenía una obsesión por la carrera militar, se alistó en la milicia local de Valladolid como alférez. Pero realmente durante su primera juventud, Iturbide no tuvo ocasión de participar en el servicio, en una experiencia militar directamente. Llegó a ser un tipo muy alto, bastante bien parecido, y muy pronto destacó como cabecilla. Por naturaleza tenía carácter para el mando. Era un tipo decidido, dominante, atlético y respetado por sus pares. A los 26 años
llegó a obtener una condición de oficial en el ejército realista y fue el mismísimo virrey José de Iturrigaray quien le dio sus primeros avances dentro de su carrera militar. Como hemos visto, más o menos llegamos a la lucha libertaria y hacia ya 1820, muy cerca del final de la guerra independentista, Iturbide, comandante ya de la Intendencia de Guanajuato y del Ejército del Norte, aparece como implacable con los insurgentes, con los luchadores libertarios, y realmente había muchas quejas contra él, por parte de sus pares y por parte de sus derrotados. Ya hacia 1816, 1817, las quejas contra él ya no podían ser ignoradas. Se le acusó de crear monopolios comerciales, de saquear la propiedad privada, de malversación de fondos, y se le destituyó de sus cargos. ¿Sí? Finalmente, un año después, en 1817, fue exonerado de las acusaciones, pero no le restituyeron sus cargos. El personaje se llenó de ira y empezó a alimentar su enojo contra el siguiente virrey, que era don Félix María Calleja. Entonces, ya hacia el final del gobierno de Calleja, sube al poder todavía un penúltimo virrey, que era don Juan Ruiz de Apodaca, que era un hombre que supo atender bien las necesidades, y su trato con los insurgentes le atrajo ciertas simpatías. De cualquier modo, fue el virrey de Apodaca quien mandó a Iturbide a buscar apagar lo que quedaba de las brasas de la rebelión de Guerrero en el sur del país. Y es ahí cuando Iturbide, ofrece en Parlamento al guerrero insurgente una forma de llegar a un acuerdo y llegar al perdón. Y es el 24 de febrero de 1821, en un pueblo del estado de Guerrero, pueblo de Iguala, donde Iturbide hace público un plan. El plan es conocido como el Plan de Iguala, que tenía 23 artículos con las 3 garantías para la nueva nación, que estaban referidas a la religión, a la independencia y a la Constitución. El artículo primero establecía que la religión de México sería la católica, aunque se toleraran otras religiones. El artículo 2 exigía la independencia absoluta, y el artículo 3 sugería el establecimiento de una monarquía responsable ante la Constitución, y finalmente con la creación de una especie de monarquía constitucional. El 27 de septiembre, Iturbide hace su entrada triunfal en la Ciudad de México como el consumador de la independencia del país. Y al día siguiente, el 28 de septiembre de ese mismo año de 1821, ocupa en la catedral el sillón virreinal para firmar formalmente el Acta de la Independencia del Imperio Mexicano. Había entonces que buscar un gobernante, y finalmente el gobernante es el propio Iturbide, ¿no? Entonces se dan una serie de circunstancias en los que el personaje más poderoso del país en su momento, sí, forma parte de un consejo de regencia
que lo va a nombrar en 1822 el cabeza, ¿no?, no solamente del ejército, sino del nuevo país. Es un dictador, es un populista, es un hombre que finalmente cede a los cantos de las sirenas de un imperio recién formado y cae en el ridículo y cae en el teatro de la corte imperial. Y esto es lo que lo lleva a su caída, cuando se atreve a tratar de disolver el Congreso, y entonces el Congreso se decide hacerlo abdicar y echarlo del país, ¿sí? La Casa Real del emperador Iturbide estaba conformada por 134 miembros, incluía pajes, 3 confesores y 6 capellanes. Contaba con un presupuesto de $1,5 millones de pesos. Un simpatizante de Iturbide destacó: aquellos que pocos meses antes tenían a Iturbide como compañero, las clases medias y la clase alta de la sociedad, que habían considerado a su familia como sus iguales o inferiores, no consideraron ese vertiginoso ascenso más que como un golpe teatral y no podían acostumbrarse a pronunciar sin sonreír los títulos de príncipe y princesa. Realmente necesitaba México tan aparatoso imperio. Iturbide tenía un argumento de peso a su favor. La monarquía era el único freno posible ante una asamblea que representaba a la oligarquía y que respetaba cada vez menos las normas. Finalmente, las pretensiones sociales le granjearon a Agustín terribles enemigos en el país y no le sirvieron en absoluto para ganar amigos en el extranjero, ¿sí? Al nuevo emperador se le acumularon rápidamente los problemas, puesto que ya no había dinero en el erario, ¿no? Tenía que financiar sus gastos a base de préstamos, y estos gastos que le generaba esta corte imperial tan ridícula y tan cursi, ¿no? Finalmente lo obliga el Congreso a abdicar y tiene que salir al exilio. Y sale del país en 1823. Sale del país y permanece en el exilio, primero en Italia y luego en Suiza y en Alemania, esperando que la intelectualidad y la clase política en México pues lo piensen de nuevo y lo llamen de regreso a casa. La tragedia de don Agustín es que finalmente él decide que México lo reclama, y sin haber podido recibir un aviso en el que se le advertía que si ponía un pie en México iba a ser inmediatamente ejecutado, él se cruza. Cuentan las malas lenguas que, por desgracia para el propio personaje, quizá los barcos se cruzan, y cuando él viene de regreso a México, apenas el barco que le llevaba el mensaje de que no podía volver a poner un pie en México iba a suceder, y entonces llega y desembarca en un lugar perdido en el estado de Tamaulipas, y es inmediatamente tomado preso. Y sin juicio mediático alguno, porque ya estaba dada la orden de que al poner un pie en territorio nacional tenía que ser ejecutado, es pues fusilado en el Paredón y muere en 1824. El patetismo de su muerte ejerció una fascinación en dos de los historiadores
y estudiosos de la historia del México del siglo XIX, de ese México recién nacido, que fueron dos militares importantes de la época, que fueron don Manuel Mier y Terán, el general Manuel Mier y Terán, y el general Anastasio Bustamante. Estos dos hombres buscaron la manera de rescatar el buen nombre de Iturbide, ¿sí? Pero realmente fue el general Anastasio Bustamante el que logró traer los restos de Iturbide a la Ciudad de México, pero nunca se atrevió a depositarlos al lado de los héroes de la independencia mexicana, ¿no? Pero entonces hizo colocar la urna en la Catedral Metropolitana y puso una inscripción dedicada a su memoria. Agustín de Iturbide, autor de la independencia mexicana. Compatriotas, llorad por él, caminantes, admiradlo. Este monumento guarda los restos del héroe. Su alma descansa en el seno de Dios. Entonces, fue un soldado rudo, artero, perteneciente al criollaje, a la clase media novohispana. En apariencia, fue un hombre sin principios, sin escrúpulos. Por lo tanto, eso hace que Iturbide sea el menos atractivo de los libertadores, digamos. No tenía nada del idealismo de don Francisco de Miranda, ¿no? Ni la brillantez de Bolívar, ni la meticulosidad de San Martín o la obstinación de don Bernardo Higgins. No, era más bien vanidoso, oportunista, arribista, ¿no? Y su aventura imperial fue más que nada grotesca, ¿sí? Sus ostentaciones imperiales fueron ridículas. Como gobernante fue un fracaso absoluto, ¿sí? No hay casi nada rescatable en su personalidad, pero no deja de ser cierto que, sin derramamiento de sangre, Agustín de Iturbide condujo a la independencia la más extensa de las provincias españolas de ultramar. Al cabo de una década de guerra librada en la Nueva España por personajes mucho más exaltados y mucho más atractivos también, pero que costó más de 500.000 de vidas. El fracaso de Iturbide como gobernante se debe en parte a que era más bien un conciliador que un dictador. Un hombre que al final no estuvo dispuesto nunca a derramar sangre para defender su poder. Su intento por conciliar el gobierno efectivo con el gobierno representativo está lejos de ser despreciable. Había que tenerlo en cuenta. Si hubiera sido más duro e implacable, quizá habría podido sobrevivir más tiempo, ¿no? La influencia de Iturbide, sin embargo, en su país fue profunda y en gran parte beneficiosa, a pesar de sus flaquezas personales. Pero es muy fácil comprender por qué, dado que su revolución, entre comillas, fue en esencia un golpe de los conservadores contra los ya radicales. Los sucesivos gobiernos revolucionarios de México han aborrecido la idea de que Iturbide sea considerado padre del país. Pero a pesar de sus fracasos y de los sufrimientos que provocaron estos fracasos, los dos curas revolucionarios valen más como íconos que Iturbide. El cabecilla militar, cínico y oportunista. Sin embargo, la gran nación que creó tendría que detenerse a pensarlo y tendría que detenerse a mirarlo con más consideración y a darle el lugar que realmente le pertenece en las filas de los grandes libertadores de la América Española. Muchísimas gracias. Nos veremos más adelante tocando el
tema de alguno otro de los libertadores americanos.